¿Sabes cuál es el error que comete el 90% de los jardineros en mayo? Llegan con ganas, van al vivero, compran lo que les parece bonito y 6 semanas después tienen la mitad muerta y la otra mitad que no produce nada. No es culpa de ellos, es que nadie les dijo que mayo tiene sus propias reglas. En este video te voy a dar la lista exacta de las 15 plantas que tienes que tener en tu jardín o terraza este mes, las que sí o sí van a funcionar, las que aprovechan al máximo lo que mayo les ofrece y las que van a seguir dándote alegrías hasta bien entrado el otoño. Algunas son flores, otras son hortalizas, hay aromáticas, trepadoras y una última que probablemente no conoces y que va a ser tu favorita. Quédate hasta el final porque la número 15 merece la espera. Vamos, antes de entrar en la lista, 2 cosas rápidas. Primero, esta lista funciona para casi toda España y para la mayoría del territorio mexicano y latinoamericano. Hay alguna planta que en zonas muy frías de interior puede necesitar esperar unas semanas más y te lo voy a indicar en cada caso. Segundo, todas las plantas de hoy son accesibles, nada exótico ni difícil de conseguir. Las vas a encontrar en cualquier vivero, en los grandes almacenes de jardín o incluso online. Con eso claro, empezamos por la número 1. Planta número 1, el tomate cherry. Empezamos fuerte con el rey de los huertos de mayo. El tomate cherry. Y no cualquier tomate, el cherry, que es el más agradecido que existe. Lo puedes poner en maceta en una terraza, en el jardín, en un cubo de 5 litros, da igual. Si en mayo todavía no tienes un tomate cherry plantado, haz pausa, ve a comprar uno ahora, porque mayo es justo el momento de oro. Las noches ya no tienen riesgo de helada, el sol empieza a apretar lo justo y el tomate cherry va a tener toda la temporada por delante para producir. El consejo que marca la diferencia: busca la variedad Super Sweet 100 o Sweet Million. Producen racimos de decenas de tomates pequeñísimos, dulces, sin parar desde julio hasta noviembre. Plántalos en el lado más soleado de la terraza y riégalos cuando los primeros 5 centímetros de tierra estén secos al tacto. Las variedades más interesantes. En cuanto a variedades, además del Super Sweet 100 y el Sweet Million que ya te mencioné, tienes otras 3 que funcionan muy bien. El Sun Gold, que produce tomates de color naranja con un sabor dulce increíble y es muy resistente al calor. El Black Cherry, de color rojizo oscuro casi negro, con un punto más ácido que los anteriores, perfecto si no te gustan los sabores muy dulces. Y el Tumbling Tom, que es especialmente interesante si tienes macetas colgantes porque sus ramas caen en cascada de manera natural y es precioso además de productivo. Las plagas que debes conocer. Las plagas más habituales del tomate cherry son 3. La primera es el pulgón, esos bichitos pequeños verdes o negros que se acumulan en los brotes tiernos. Si los ves, pulveriza con agua jabonosa diluida o con un chorro de agua a presión directamente. La segunda es la mosca blanca, que suele aparecer en julio y agosto cuando hace mucho calor. Las trampas amarillas pegajosas colgadas cerca de la planta funcionan muy bien. Y la tercera es el thrips, que hace que las hojas se vean plateadas o con manchas. En ese caso, usa jabón potásico o aceite de neem, que encontrarás en cualquier tienda de jardinería. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? En cuanto a los cuidados a lo largo de la temporada, en mayo y junio. Planta, tutora con una caña o una espaldera y empieza a quitar los chupones, que son esos brotes que salen en el ángulo entre el tallo principal y las ramas. En julio y agosto, riega más, abona cada 2 semanas con un fertilizante rico en potasio para potenciar la fructificación. Y vigila las plagas. En septiembre y octubre recoge los últimos tomates antes de las primeras heladas. Si queda mucho fruto verde, córtalo y déjalo madurar dentro de casa envuelto en papel de periódico. Planta número 2, la albahaca. La número 2 es una hierba aromática que en mayo se vuelve imparable. La albahaca en mayo crece tan rápido que casi puedes verla con tus propios ojos. Y te lo digo en serio. Si hace 2 semanas plantaste una mínima albahaca y la tienes en sol, ya estás tardando en coger hojas. La albahaca necesita calor para arrancar, y mayo le da exactamente eso. Con temperaturas entre 18 y 30 grados, esta planta se vuelve una máquina de producir hojas. El consejo que marca la diferencia: ponla en la ventana más soleada de tu casa o directamente fuera. El error número 1 con la albahaca es dejarla florecer. Cuando veas que saca un tallo central con pequeñas flores blancas, córtalo sin dudar. Así la planta se ramifica, se hace más densa y te da hojas durante meses en lugar de semanas. Las variedades más interesantes.
En cuanto a variedades, la más conocida es la albahaca genovesa de hoja grande, la clásica del pesto. Pero hay otras que merece la pena probar. La albahaca tailandesa tiene un aroma más anisado y es perfecta para cocina asiática. La albahaca morada, además de ser preciosa visualmente, tiene un sabor más intenso y picante. Y la albahaca enana, también llamada albahaca griega, forma una mata compacta y redondeada que es ideal para macetas pequeñas en el alféizar de la ventana. Si tienes espacio, planta 2 o 3 variedades distintas. Hacen una combinación visual preciosa y te dan sabores diferentes para la cocina. Las plagas que debes conocer. La albahaca tiene 2 enemigos principales. El primero es el mildiu velloso, que aparece como manchas amarillas en el haz de la hoja y un pelillo grisáceo en el envés. Esto suele ocurrir cuando hay demasiada humedad ambiental o cuando riegas por las hojas. La solución es mejorar la ventilación, regar siempre por la base y, si ya está afectada, retirar las hojas dañadas y tratar con cobre. El segundo enemigo son los caracoles y babosas, especialmente los días húmedos. Pon trampas de cerveza alrededor o usa arena gruesa como barrera en el borde de la maceta, que les irrita al pasar. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? Los cuidados por época son muy sencillos. En mayo y junio crece con fuerza y solo necesitas riego regular y cortar para evitar que florezca. En julio y agosto es cuando más la vas a usar en cocina, así que cosecha generosamente y no la dejes crecer demasiado. En septiembre empieza a decaer con el frío. Si quieres alargar la temporada, métela dentro de casa en un sitio soleado. La albahaca no resiste las heladas, así que cuando llegue octubre en zonas frías, es el momento de hacer pesto con las últimas hojas y despedirla hasta el año que viene. Planta número 3, el geranio. La número 3 es una clásica que nunca falla y que en mayo vive su mejor momento. El geranio. Sí, sé lo que estás pensando, que es la planta de la abuela que ya la tienen todos, que no es original, y tienes razón en todo eso. Pero también tienes razón en ser una de las plantas más resistentes, más vistosas y más fáciles de cuidar que existen. En mayo los geranios explotan literalmente. Si tienes uno que ha pasado el invierno escondido dando pena en un rincón, este mes lo vas a ver transformarse. El consejo que marca la diferencia: ponlos en pleno sol, riégalos moderadamente y quita las flores muertas cada semana. Esto se llama deadheading, para que la planta dedique toda su energía a producir flores nuevas. Un geranio bien cuidado en mayo puede durar en flor hasta octubre sin parar. Las variedades más interesantes. Dentro de los geranios hay más variedad de lo que parece. El geranio zonal es el clásico de maceta con flores en rojo, rosa, blanco o salmón. El geranio hiedra o gitanilla tiene hojas brillantes parecidas a la hiedra y cae en cascada. Perfecto para jardineras colgantes. El geranio de olor, también llamado pelargonium, tiene hojas aromáticas que huelen a rosa, limón, menta o incluso chocolate según la variedad. Son menos vistosos en flor pero fascinantes por el aroma. Y el geranio imperial o regal, con flores más grandes y colores más vivos, aunque es algo más delicado que los anteriores. Las plagas que debes conocer. El geranio tiene 3 plagas típicas. La oruga del geranio o taladrador del geranio es la más destructiva. Es una larva que entra por el tallo y lo vacía por dentro. Si ves tallos que se marchitan de repente sin motivo aparente, córtalos y busca la oruga dentro. La botrytis o mojo gris aparece como un mojo marrón en las flores muertas cuando hay humedad alta y se soluciona con una buena ventilación y quitando las flores marchitas con regularidad. Y el pulgón verde o negro, que se trata igual que en el tomate, con agua jabonosa o agua a presión. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? En primavera, que es ahora, poda los tallos largos para que se ramifique y empieza a abonar cada 2 semanas con un fertilizante con fósforo para favorecer la floración. En verano riega más pero sin encharcar y quita flores muertas constantemente. En otoño reduce el riego y el abono. En invierno en zonas frías, mételos dentro o en un lugar protegido, córtalos a la mitad para que no se desgasten y riégalos muy poco. Casi nada. En primavera siguiente vuelven a explotar. Planta número 4, la lavanda. La número 4 huele a verano y casi no necesita cuidados. La lavanda es probablemente la planta más infravalorada para terraza y jardín. La gente la compra, la planta y luego la mata de exceso de cariño. Demasiado riego, demasiada tierra rica, demasiada sombra. La lavanda quiere exactamente lo contrario. Mayo es ideal para plantarla porque va a tener todo el verano para afianzar sus raíces antes del invierno.
Y encima en junio y julio te va a dar esa floración morada espectacular que todos conocemos. El consejo que marca la diferencia: tierra pobre, bien drenada, nada de riego en exceso. Si tienes un suelo muy arcilloso, mézclalo con gravilla o arena gruesa antes de plantar. Y un dato que no mucha gente sabe: la lavanda ahuyenta mosquitos, pulgones y mosca blanca. Es la guardiana perfecta para el resto de tus plantas. Las variedades más interesantes. Las variedades de lavanda más útiles para jardín y terraza son 4. La lavandula angustifolia, también llamada lavanda inglesa o lavanda vera, es la más resistente al frío y la que produce el aceite esencial de mejor calidad. La lavandula stoechas o lavanda francesa tiene esas flores características con un penacho de brácteas moradas en la punta que la hacen muy reconocible y florece antes que las demás. La lavandula dentata o lavanda dentada tiene hojas con los bordes dentados y florece prácticamente todo el año en climas suaves. Y el lavandín, que es un híbrido entre las dos primeras, crece más grande, produce más flores y es el más usado en perfumería. Las plagas que debes conocer: la lavanda es una de las plantas más resistentes a plagas que existen, lo cual es otro motivo para tenerla. Prácticamente los únicos problemas que puede tener son la podredumbre de raíz por exceso de riego, que se evita con buen drenaje, y el hongo Phytophthora en condiciones de mucha humedad. En zonas con inviernos muy húmedos y fríos, puede aparecer también una pudrición gris en la base de los tallos. La solución en todos los casos es la misma: menos riego, mejor drenaje y más sol. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? La lavanda es muy fácil de cuidar a lo largo del año. En primavera, cuando termina la floración, pódala con tijeras, cortando aproximadamente 1/3 de su altura. Esta poda es fundamental. Si no la haces, la planta se lignifica, se pone leñosa y deja de florecer bien. En verano, no la riegues casi nada. El calor y la sequía le van de maravilla. En otoño e invierno tampoco necesita prácticamente nada. Una vez al año. En primavera, un poco de arena o grava alrededor de la base le va muy bien para mantener el drenaje óptimo. Planta número 5. El pepino. La quinta planta es para los que quieren comer lo que cultivan. Y en mayo es imprescindible. El pepino es el vegetal del verano. Crece rápido, ocupa poco si lo pones en espaldera, y la diferencia entre un pepino del súper y uno recién cortado de tu planta es brutal. No lo digo yo, lo sabe cualquiera que lo haya probado. Necesita suelo caliente para germinar y crecer bien, y mayo es exactamente cuando el suelo alcanza esos 18 o 20 grados que necesita. Si lo plantas ahora, en 8 semanas tienes pepinos. El consejo que marca la diferencia: plántalo en maceta grande, mínimo 30 litros, o directamente en tierra. Ponle una espaldera, un palo, una rejilla, lo que tengas, porque el pepino es una enredadera y si lo dejas por el suelo se estresa y produce menos. Riega regularmente y verás cómo no paras de recoger desde julio. Las variedades más interesantes. Hay variedades de pepino para todos los gustos. El pepino Marketmore es el más clásico, largo, verde oscuro, muy productivo y resistente al calor. El pepino Straight 8 es algo más suave en sabor y perfecto para ensaladas. Los pepinos mini o snack, como el picolino, producen frutos pequeños de unos 10 centímetros que se comen enteros sin pelar y son perfectos para maceta. Y si quieres algo diferente, prueba el pepino amarillo limón, que tiene forma redondeada, piel amarilla y un sabor suave y poco amargo muy diferente a los pepinos convencionales. Las plagas que debes conocer. El pepino tiene varios enemigos habituales. El oidio o ceniza es el más común. Aparece como un polvo blanco en las hojas, especialmente cuando hay cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche. Se trata con bicarbonato de sodio diluido en agua o con azufre. El araña roja aparece en verano cuando hace mucho calor y baja la humedad. Verás puntitos amarillos en las hojas y si miras con lupa, pequeñas arañitas en el envés. Aumenta la humedad ambiental rociando agua por las hojas por las mañanas. Y el mildew, similar al del tomate, se controla con buena ventilación y cobre. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? En mayo planta y coloca el soporte desde el principio. En junio empieza a guiar los tallos por la espaldera y poda las ramas laterales que toquen el suelo. En julio y agosto es la temporada de máxima producción. Riega abundantemente, cada 2 días si hace mucho calor, y abona con fertilizante rico en potasio.
Recoge los pepinos cuando tienen entre 15 y 20 centímetros, sin esperar a que sean enormes, porque si los dejas madurar demasiado la planta deja de producir. En septiembre la producción cae y en octubre la planta termina su ciclo. Planta número 6, el rosal de patio. Llegamos a la planta que más miedos genera entre los jardineros principiantes, la número 6. El rosal. Pero ojo, no estoy hablando de los rosales de jardín grandes que necesitan espacio y cuidados especiales. Hablo del rosal miniatura o de patio, que es completamente diferente, compacto, resistente, fácil de manejar en maceta y florece sin parar. En mayo ya tienen las temperaturas que necesitan para arrancar y van a estar floreciendo prácticamente hasta las primeras heladas. El consejo que marca la diferencia. La única regla de oro del rosal: nunca lo riegues por las hojas, siempre por la base. La humedad en las hojas es la causa número 1 del mildew, que es ese polvillo blanco que les aparece. Riega por las mañanas, en la base, y tu rosal te lo agradecerá toda la temporada. Las variedades más interesantes. En rosales de patio hay muchísimas opciones, pero te doy las más fiables para principiantes. La serie Knockout es probablemente la más resistente que existe. Florece sin parar, aguanta enfermedades y el calor sin problemas, y viene en rojo, rosa, blanco y amarillo. La serie Madeland también es muy resistente y produce flores pequeñas en racimos abundantes. Si quieres algo con fragancia, busca la variedad Pink Drift o cualquier rosal etiquetado como aromático. Y si tienes una jardinera estrecha en el balcón, los rosales trepadores miniatura pueden ser perfectos. Crecen en vertical y llenan el espacio de color. Las plagas que debes conocer. Los rosales tienen fama de ser complicados precisamente por sus plagas, pero si conoces las 3 principales, te será mucho más fácil. El pulgón verde o negro, que aparece en los brotes tiernos en primavera, elimínalo con los dedos o con agua jabonosa. El mildew o cenicilla, ese polvo blanco en las hojas que ya te mencioné, se trata con azufre o con una mezcla de agua, bicarbonato y unas gotas de jabón. Y la mancha negra o black spot, que son manchas negras circulares en las hojas que luego amarillean y caen, se previene no mojando las hojas al regar y se trata con fungicidas de cobre. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? En primavera empieza a abonar con un fertilizante específico para rosales rico en fósforo y potasio y vigila los pulgones en los brotes nuevos. En verano riega bien, quita las flores marchitas y da un segundo abono en julio para estimular la segunda floración. En otoño reduce el riego y el abono gradualmente. En invierno, cuando la planta esté en reposo, es el momento de la poda principal. Corta los tallos dejando 3 o 4 yemas. Elimina los tallos muertos o cruzados y aplica un tratamiento preventivo con cobre para evitar enfermedades fúngicas en la temporada siguiente. Planta número 7. La fresa silvestre. La número 7 es la más sorprendente de la lista para muchos. La fresa silvestre, también llamada fragaria, no es la fresa grande del supermercado, es más pequeña, más aromática, infinitamente más sabrosa y encima se cuida sola. Es una planta que te da frutos, te tapiza el suelo con sus hojas y se reproduce sola enviando estolones, esos tallos largos que tocan tierra y crean plantas nuevas. En mayo ya tienen temperatura suficiente para crecer con fuerza y van a empezar a dar frutos en pocas semanas. El consejo que marca la diferencia: ponla en un sitio con semisombra o sol de mañana, no aguanta el sol abrasador del mediodía en verano. Se adapta perfectamente a macetas y jardineras colgantes, y en otoño la puedes dividir para multiplicarla gratis. Las variedades más interesantes. Dentro de las fresas silvestres hay 2 tipos principales. La fragaria vesca, que es la fresa de bosque propiamente dicha, con frutos muy pequeños de color rojo intenso y sabor concentradísimo. Y la fragaria X ananasa remontante, que es una variedad mejorada que produce frutos algo más grandes y tiene la ventaja de dar 2 cosechas al año. Una en primavera y otra en otoño. Si quieres algo decorativo además de comestible, busca la fragaria de flor rosa o la variedad Pink Panda, que tiene flores rosas preciosas y además da frutos. Y la fragaria Vesca alba produce frutos blancos o crema con un sabor increíble y la ventaja de que los pájaros no la ven tan bien como a las rojas. Las plagas que debes conocer. La fresa silvestre es bastante resistente, pero tiene algunos problemas comunes. El ácaro del ciclamen es microscópico y hace que las hojas centrales aparezcan arrugadas y deformadas.
sobre todo en tiempo húmedo y frío. Se trata con acaricidas o con azufre. Los pájaros son otro problema cuando los frutos empiezan a madurar. Una malla fina o un espantapájaros casero funcionan bien. Y la botrytis o mojo gris puede aparecer en los frutos cuando hay humedad alta y poca ventilación, especialmente en otoño. Retira los frutos afectados inmediatamente para que no se extienda. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? En primavera y principios de verano es la época de mayor producción. Riega regularmente y aplica un abono líquido rico en potasio cada 2 semanas para maximizar la fructificación. En verano, cuando el calor aprieta, protégela de las horas de más sol. En otoño aparece la segunda cosecha en las variedades remontantes. Tras la cosecha de otoño es el momento de cortar las hojas viejas a ras del suelo, retirar los estolones que no necesites y abonar con compost para preparar la planta para el invierno. En invierno entra en reposo, pero las raíces siguen vivas y brotará de nuevo en primavera. Planta número 8, la clemátide. La octava planta es para los que tienen una pared, una valla o una reja que quieren transformar. La clemátide es la trepadora más espectacular que existe, de color rosa pálido con una banda más oscura en cada pétalo. Muy llamativa. Y la Clematis tangutica produce flores amarillas en otoño seguidas de cabezas de semillas plateadas decorativas que duran todo el invierno. Las plagas que debes conocer. La enfermedad más temida de la clemátide es la marchitez de la clemátide, que hace que un tallo entero se marchite de repente sin motivo aparente. Cuando ocurre, corta el tallo afectado hasta el suelo y tíralo lejos, sin compostarlo. La buena noticia es que la planta suele rebrotar desde la raíz. Los pulgones pueden aparecer en los brotes tiernos en primavera y se tratan como siempre con agua jabonosa. Y el mildiu puede afectar las hojas en verano si hay mucha humedad, buena ventilación y tratamiento con azufre. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? La poda de la clemátide depende del grupo al que pertenezca, y es importante hacerla bien. Las que florecen en primavera sobre madera del año anterior, como la montana, se podan justo después de florecer, cortando solo lo necesario para dar forma. Las que florecen en verano sobre madera nueva, como la Jack Mani, se podan en febrero cortando todos los tallos a unos 30 centímetros del suelo. En primavera abona con un fertilizante rico en potasio. En verano, riega bien y guía los tallos nuevos por el soporte. En otoño e invierno, deja los tallos en la planta para proteger las yemas del frío. Planta número 9. El pimiento. La número 9 es otro vegetal de temporada que en mayo tienes que plantar sin excusas. El pimiento. Fácil, productivo, decorativo incluso, porque cuando los pimientos empiezan a ponerse rojos, amarillos o naranjas en la planta, son preciosos. Y como el tomate, la diferencia entre un pimiento de tu terraza y uno del supermercado es abismal. Mayo es el mes perfecto porque el pimiento necesita calor para producir y ya no hay riesgo de helada. El consejo que marca la diferencia: si tienes poca experiencia, empieza con pimiento dulce italiano o pimiento californiano rojo. Son los más productivos y los más tolerantes a errores de riego. Ponlos en maceta de al menos 20 litros y en la zona más soleada que tengas. Las variedades más interesantes. El mundo del pimiento es mucho más amplio de lo que parece. El pimiento californiano o morrón es el grande y carnoso que todos conocemos, rojo, amarillo o naranja. El pimiento italiano o friggitello es largo, verde y delgado, muy sabroso frito o en conserva. El pimiento de padrón es pequeño, verde, con ese punto de que algunos pican y otros no, perfecto para tapas. Los pimientos picantes como el jalapeño, el cayena o el habanero también funcionan muy bien en maceta y son decorativos además de útiles. Y si quieres algo espectacular visualmente, los pimientos ornamentales producen frutos pequeños de colores que van del amarillo al morado pasando por el naranja. Todos comestibles. Las plagas que debes conocer. El pimiento comparte muchas plagas con el tomate. El pulgón es habitual en los brotes tiernos de primavera. La araña roja aparece en verano con mucho calor y poca humedad. Y la mosca blanca puede ser un problema en zonas cálidas. Pero el pimiento tiene una plaga específica, el trips, que hace que los frutos aparezcan con cicatrices o deformaciones y que las flores caigan antes de cuajar. Se controla con trampas azules pegajosas y, si el ataque es severo, con jabón potásico. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? En mayo planta y riega moderadamente hasta que la planta esté establecida. En junio y julio,
Cuando empieza a florecer, es fundamental no estresarla con falta de agua porque las flores caen y no cuajan. Abona cada 2 semanas con fertilizante rico en potasio. En agosto empieza la cosecha. Puedes recoger los pimientos en verde o esperar a que cambien de color, lo que tarda entre 3 y 6 semanas más, pero intensifica mucho el sabor. En septiembre y octubre, recoge todo antes de las heladas. El pimiento no soporta las heladas, pero si lo metes en casa en una zona luminosa, puede seguir produciendo. Planta número 10, la hosta. La número 10 es para los que tienen sombra y no saben qué plantar ahí. La hosta. Si tienes un rincón de tu jardín o terraza que está siempre en sombra y que parece un desierto verde donde nada crece bien, la hosta es tu solución. Es una planta de hoja enorme, con texturas increíbles, que no solo sobrevive en sombra, sino que la prefiere. En mayo empiezan a sacar sus hojas nuevas con una fuerza impresionante. El consejo que marca la diferencia: ojo con las babosas, les encanta la hosta. Pon trampas de cerveza cerca o usa pellets antibabosas ecológicos. El resto es coser y cantar, riego moderado, sombra y a disfrutar de esas hojas espectaculares. Las variedades más interesantes. Las hostas tienen una variación enorme en tamaño y color de hoja. La hosta Sum and Substance es una de las más grandes que existen. Sus hojas pueden llegar a medir más de medio metro de largo y son de un verde amarillento llamativo. La hosta Halcyon tiene hojas azul grisáceo preciosas y es una de las más resistentes a las babosas porque su textura sérea les resulta menos apetecible. La hosta Patriot tiene hojas verdes con un borde blanco muy llamativo. Y si tienes poco espacio, las hostas miniatura como la hosta Mouse Ears son perfectas para macetas pequeñas. Las plagas que debes conocer. Como ya te dije, las babosas y caracoles son el enemigo número 1 de la hosta. Atacan especialmente los brotes tiernos de primavera cuando las hojas están saliendo, las trampas de cerveza, la arena gruesa alrededor de la maceta o los pellets de hierro quelado, que son inocuos para animales domésticos, son las mejores soluciones. Los pulgones pueden aparecer ocasionalmente en los tallos florales, pero raramente causan daños serios. Y en zonas con mucho sol de tarde, las hojas pueden quemarse y volverse amarillas o marrones en los bordes. Si eso ocurre, mueve la planta a un sitio con menos sol. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? La hosta es una de las plantas más fáciles de mantener a lo largo del año. En primavera protege los brotes tiernos de las babosas y riega regularmente a medida que las hojas se despliegan. En verano mantén el riego constante, porque aunque prefiere sombra, necesita humedad para que las hojas se mantengan turgentes y con buen color. En otoño las hojas se vuelven amarillas y caen. Es completamente normal. Córtalas a ras del suelo y el año que viene volverán con más fuerza. En invierno la planta está completamente dormida bajo tierra y no necesita ningún cuidado. Planta número 11. La menta. La planta 11 es aromática, invasora y absolutamente necesaria. La menta, te lo digo ya, plántala siempre en maceta, nunca directamente en tierra, porque si la pones en tierra, en 2 temporadas habrá colonizado la mitad de tu jardín y no hay quien la pare. En mayo la menta crece tan rápido que puedes estar cosechando hojas en menos de un mes. El consejo que marca la diferencia: ponla en una maceta mediana, en semisombra o sol suave, riégala bien y tendrás menta fresca para tus mojitos, tus infusiones, tus ensaladas y para espantar a los pulgones que se acerquen a tus otras plantas. La menta también repele hormigas y moscas, así que ponla estratégicamente cerca de las plantas que más cuidas. Las variedades más interesantes. Dentro del género menta hay decenas de especies y variedades, pero las más útiles para casa son estas. La menta piperita es la más intensa en sabor y aroma, perfecta para infusiones y para cocina. La menta spearmint o hierbabuena, más suave que la piperita, es la que se usa en los mojitos y en la cocina árabe y marroquí. La menta de manzana o menta rotundifolia tiene hojas redondeadas y aterciopeladas, con un aroma más dulce y afrutado. La menta de chocolate, que huele exactamente a lo que su nombre indica y es perfecta para postres y bebidas. Y la menta de limón, con un aroma cítrico suave, perfecta para infusiones relajantes. Las plagas que debes conocer. La menta es bastante resistente, pero tiene un par de problemas habituales. La roya de la menta produce manchas anaranjadas o marrones en las hojas y se expande con la humedad. Si aparece, retira las hojas afectadas y trata con azufre.
El pulgón puede colonizar los brotes tiernos en primavera, elimínalo con agua jabonosa o simplemente con un chorro de agua, y la araña roja en verano con mucho calor. Riega las hojas por las mañanas para aumentar la humedad. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? La menta es una perenne que vuelve cada año desde las raíces. En primavera brota sola y crece rápido. Empieza a cosechar desde que tenga unos 10 centímetros de altura. En verano, cuando empieza a florecer, córtala para que no pierda energía en las flores y siga produciendo hojas. En otoño cosecha las últimas hojas antes del frío y sécalas o congélalas para tener menta todo el invierno. En invierno la planta muere en la parte aérea, pero las raíces sobreviven en la maceta. En primavera siguiente vuelve a brotar desde las raíces como si nada. Planta número 12, la cinia. La número 12 es la planta con la mejor relación calidad-espectacularidad que existe. La cinia, probablemente no la conoces, o si la conoces no la tienes, y eso es un error que tienes que corregir este mayo. La cinia es una flor anual de colores completamente locos: naranja neón, fucsia, amarillo intenso, rojo sangre. Florece de julio a las primeras heladas, resiste el calor del verano mejor que casi cualquier otra flor y encima atrae mariposas y abejas. El consejo que marca la diferencia: siémbrala directamente en tierra o maceta, apenas a 1 centímetro de profundidad. En 10 días tienes brotes y en 6 semanas flores. No necesita nada especial, sol, agua moderada y ya. Si en agosto te parece que está demasiado alta, córtala a la mitad y en 3 semanas vuelve a florecer con más fuerza. Las variedades más interesantes. Las variedades de cinia son numerosas y cada una tiene su personalidad. La cinia elegans o cinia común es la más alta. Puede llegar al metro de altura, con flores grandes perfectas para cortar y poner en un jarrón. La cinia profusión es una serie premiada por su resistencia al mildiu y su floración abundantísima en plantas compactas de unos 30 centímetros. Perfecta para macetas y bordes. La cinia envy tiene flores de un verde lima único que queda espectacular en combinación con rojos y naranjas. Y la cinia Persian Carpet produce flores pequeñas bicolor en combinaciones de colores que parecen imposibles. Las plagas que debes conocer. La cinia tiene un enemigo principal: el oidio o mildiu polvoriento. Ese polvo blanco en las hojas, que aparece especialmente en agosto cuando las noches empiezan a ser más frescas y húmedas. Se previene eligiendo variedades resistentes como la serie Profusion, plantando con buena separación entre plantas para que circule el aire y regando siempre por la base. Si ya aparece, trata con bicarbonato o azufre. Los pulgones y las orugas pueden aparecer ocasionalmente, pero raramente causan problemas serios en la cinia. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? La cinia es una anual, o sea que nace, florece y muere en una sola temporada. Siémbrala en mayo directamente donde la quieras. En junio trasplantas si la sembraste en interior, o aclara las plantas dejando una separación de unos 30 centímetros entre ellas. En julio y agosto está en plena floración. Córtala regularmente para llevar flores a casa. Eso estimula a la planta a producir más. Si la dejas florecer y secar las flores en la planta, puedes recoger las semillas en otoño para sembrar gratis el año que viene. En octubre, con las primeras heladas, la planta muere. Retírala y deja el suelo listo para la temporada siguiente. Planta número 13, la judía verde trepadora. La número 13 es para los que quieren comer del jardín con el mínimo esfuerzo posible. La judía verde trepadora. Rápida como pocas plantas, productiva como ninguna, y encima ocupa poco espacio porque crece en vertical. En 1 metro cuadrado de suelo con una espaldera puedes tener judías para toda la familia durante meses. Mayo es su momento porque necesita suelo caliente y temperatura ambiente estable para germinar y crecer. El consejo que marca la diferencia: siémbrala directamente donde la quieras, a unos 3 centímetros de profundidad. No la trasplantes, no le gusta. Dale una espaldera, una red o incluso varias cañas atadas y en 6 semanas empiezas a cosechar. Recoge las judías cuando todavía son tiernas y pequeñas. Así la planta produce más y la calidad es mucho mejor. Las variedades más interesantes. En judías trepadoras hay variedades para todos los gustos. La judía verde plana tipo Bobby es la más clásica en España, con vainas anchas y planas. La judía Bobby o redonda tiene vainas cilíndricas más tiernas. La judía escarlata o runner bean produce flores rojas o blancas muy decorativas, además de vainas comestibles.
y es perfecta si quieres combinar ornamental con productivo. La judía cobra es una variedad inglesa muy productiva con vainas largas y rectas. Y si quieres algo diferente, la judía violeta o Purple King produce vainas de color morado que se vuelven verdes al cocer y es muy vistosa en el jardín. Las plagas que debes conocer. La judía trepadora tiene 3 plagas principales. El pulgón negro, que puede aparecer en grandes colonias en los brotes tiernos y en las flores. Elimínalo rápido con agua jabonosa porque si no puede arruinar la cosecha. La araña roja en verano cuando hace calor y sequía. Riega las hojas por las mañanas para prevenirla. Y la antracnosis, una enfermedad fúngica que produce manchas marrones en las hojas y las vainas en condiciones de mucha humedad. Se previene con buena ventilación y rotación de cultivos. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? La judía trepadora tiene una temporada corta pero intensa. Siémbrala en mayo y tendrás las primeras vainas en julio. La cosecha dura hasta septiembre o octubre si riegas bien y recoges regularmente. El secreto para alargar la producción es no dejar que ninguna vaina madure completamente en la planta. En cuanto una vaina se vuelve amarilla y las semillas se marcan por fuera, la planta entiende que ya cumplió su misión y deja de producir. Mantén la cosecha constante y la planta seguirá produciendo hasta el frío. Al final de temporada, arranca las plantas y entierra los restos en el compost. Planta número 14, la bugambilla. La número 14 es la planta que convierte cualquier terraza en algo digno de Instagram. La bugambilla. Si alguna vez has estado en el sur de España, en las Islas Canarias, en el Caribe o en cualquier zona mediterránea, ya sabes lo que es. Esas cascadas de flores de color magenta, naranja o blanco que caen por las fachadas y que hacen que cualquier lugar parezca más bonito. Mayo es el momento ideal para plantarla porque necesita calor para arrancar y va a tener toda la temporada para crecer y establecerse. El consejo que marca la diferencia: si estás en zona de heladas fuertes, ponla en maceta grande para poder meterla en casa o garaje en invierno. Si estás en zona de clima suave, directamente a tierra y en 2 años tienes un espectáculo. Ojo, riégala poco, casi nada en verano. El estrés hídrico es lo que la hace florecer más. Las variedades más interesantes. Dentro de las bugambillas hay variedades que se adaptan mejor a distintas situaciones. La bugambilia glabra es la más resistente al frío de todas. Ideal para zonas con heladas suaves. La Bugambilia spectabilis es la más vigorosa y la que produce las flores más grandes. En cuanto a colores, el magenta o fucsia es el más común, pero existen variedades en blanco, amarillo, naranja, rojo y hasta bicolor. Las variedades enanas como la Bugambilia bambino son perfectas para macetas porque crecen más despacio y son más manejables. Y si quieres algo realmente especial, existe una variedad con flores que cambian de color a medida que maduran, pasando del blanco al rosa y luego al fucsia en la misma planta. Las plagas que debes conocer. La bugambilla es bastante resistente, pero tiene algunos problemas habituales. El pulgón algodonoso produce una especie de algodón blanco en los tallos y hojas. Trátalo con jabón potásico. La cochinilla acanalada, que parece un pequeño insecto marrón pegado a los tallos, se elimina con alcohol isopropílico aplicado con un algodón o con aceite de parafina. Y la araña roja en verano, si hay mucho calor y poca humedad, riega ocasionalmente las hojas por las mañanas para prevenirla. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? En primavera y principios de verano, la bugambilla arranca su crecimiento y floración. Este es el momento de abonar con un fertilizante rico en fósforo y potasio para estimular las flores. En verano, contra lo que parece intuitivo, riégala poco. El estrés hídrico controlado es lo que dispara la floración. En otoño reduce el riego y el abono. En invierno, en zonas sin heladas, puede seguir floreciendo o al menos mantener las hojas. En zonas con heladas, métela en un lugar protegido donde reciba algo de luz y riégala mínimamente para mantener las raíces vivas hasta la primavera siguiente. Planta número 15, la hierba luisa. Y llegamos a la última planta de la lista y te prometo que merece estar aquí. La hierba luisa. Probablemente es la menos conocida de esta lista y es una pena enorme porque es una de las aromáticas más extraordinarias que existen. Huele a limón fresco, pero un limón intensísimo, de verdad. Una sola hoja de hierba luisa en una infusión la transforma completamente. En mayo arranca con fuerza y para junio ya tienes ramas enteras listas para cosechar. El consejo que marca la diferencia.
Plántala en maceta grande, en pleno sol o semisombra. Riégala bien pero sin encharcar. En otoño pierde las hojas y parece muerta, pero en primavera siguiente brota de nuevo desde la raíz. Guárdate unas ramas secas antes de que pierda las hojas. Hacen un té espectacular que ayuda a dormir mejor y calma el estómago. Las variedades más interesantes. La hierba luisa es básicamente una sola especie, la Aloysia citrodora, pero existen algunas selecciones mejoradas con aroma más intenso o porte más compacto que puedes encontrar en viveros especializados. Lo que sí existe es variedad en los usos. Las hojas frescas son perfectas para infusiones, para aromatizar postres y helados, para dar sabor a salsas de pescado e incluso para hacer agua aromatizada. Las hojas secas mantienen su aroma durante meses y son perfectas para bolsitas aromatizantes en el armario. Y el aceite esencial de hierba luisa, que puedes hacer en casa macerando hojas en aceite de almendras, se usa en aromaterapia para reducir el estrés. Las plagas que debes conocer. La hierba luisa es bastante resistente a las plagas, pero tiene algunos problemas ocasionales. El pulgón puede aparecer en los brotes tiernos de primavera, se elimina con agua jabonosa o simplemente frotando con los dedos. La araña roja en verano en condiciones de mucho calor y sequía. Y a veces aparece la mosca blanca en las hojas del embés. Trampas amarillas pegajosas y jabón potásico la controlan bien. El mayor riesgo para la hierba luisa no son las plagas, sino el exceso de agua y el frío intenso. Así que en invierno en zonas frías, protege la maceta con un vellón de protección o métela en casa. ¿Cómo cuidarla a lo largo del año? La hierba luisa sigue un ciclo muy claro. En primavera brota desde las raíces con mucha fuerza y crece rápido. En mayo y junio empieza la cosecha. Corta las ramas más largas, dejando siempre al menos un tercio de la planta para que siga creciendo. En julio y agosto está en su máximo esplendor y puedes cosechar generosamente. Este es el momento de guardar hojas para secar. Extiéndelas en una bandeja a la sombra, en un lugar ventilado, y en una semana están perfectas para guardar en un tarro hermético. En septiembre y octubre empieza a perder las hojas. Es completamente normal. En invierno parece muerta, pero las raíces están vivas. En primavera siguiente vuelve a brotar y cada año que pasa se hace más grande y productiva. Y ahí la tienes, las 15 plantas que tienes que tener en tu jardín o terraza este mayo, desde el tomate cherry que ya debería estar en tu maceta, hasta la hierba luisa que probablemente no conocías y que a partir de ahora va a ser imprescindible en tu cocina. Si quieres llevarte la lista completa, te la dejo en la descripción del video. Todas las plantas, con sus nombres exactos y el consejo principal de cada una. Antes de irte, si este video te ha resultado útil, el botón de suscribirse está ahí abajo. No cuesta nada y me ayuda un montón a seguir haciendo este tipo de contenido. Y en serio, escríbeme en los comentarios cuál de las 15 plantas de la lista vas a plantar primero. Me hace mucha ilusión leer vuestras respuestas. La semana que viene vamos a hablar de algo que destroza el trabajo de miles de jardineros sin que se den cuenta. Los errores con las macetas, por qué mueren las plantas que más quieres y cómo evitarlo de una vez por todas. Nos vemos entonces. Cuida bien tus plantas.